Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco, ya hablamos de este problema de contaminación de la Ciudad de México, pero ¿cómo estamos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Un ejemplo claro, estos últimos días, contingencia en el municipio de Tlajomulco. Nos acompaña esta mañana la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Ella es directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Urbanas de la UDG. Bienvenida, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, buenos días. Gracias por invitarme a este espacio a compartir un poco de lo que es pues, las consecuencias de la contaminación y algunas alternativas que podemos proponer. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace? ¿Cómo estamos aquí en zona metropolitana? Bueno, el problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara es muy grave. Tenemos que el parque vehicular es uno de los principales factores que contribuyen a esta emisión de contaminantes a la atmósfera y es uno de los principales, de alguna manera, debilidades que tenemos a nivel de nuestra zona metropolitana. Es decir, gran parte del parque vehicular emite altas concentraciones de contaminantes y frecuentemente podemos observar cómo pues viaja de a un conductor por automóvil, ¿no? Un conductor en el automóvil no tiene acompañantes, esto favorece que haya un incremento enorme de contaminación atmosférica y aunado, bueno, pues a las condiciones climáticas ocasionan que el problema de la contaminación en nuestra ciudad sea muy grande. A esto le podemos sumar algunas otras fuentes de contaminación como podrían ser las industrias, como podrían ser las fuentes naturales, en este caso empiezan la temporada de incendios forestales y esto también le suma pues a la contaminación. El problema en la zona metropolitana, en resumidas cuentas, es muy, muy grave. Podemos decir que estamos en una condición crítica. Lamentablemente, como no hay, digamos, todo un esquema como de muy a detalle en el que podamos apreciar, por ejemplo, todos los efectos que están teniendo a la salud la población por cuestión de la contaminación atmosférica, pues a lo mejor es difícil un poquito cuantificar pues esta magnitud. La autoridad ha dicho que no, pero ¿qué considera usted? ¿Funcionaría un Hoy No Circula aquí en zona metropolitana? Yo creo que la propuesta tiene que ser como mucho más integral. El Hoy No Circula pues es una medida, de alguna manera pudiera ser como paliativo, pudiera ser alguno de las herramientas de apoyo, pero no la única. Luego, acompañado de esas medidas vienen como que una alternativa que se ingenia pues el ciudadano de comprar otro vehículo y eso se ha visto en el DF, pues no, realmente no es la única solución. Aquí la propuesta tendría que ser mucho más integral, que se estuviera pensando, por ejemplo, en toda una reformulación de la estrategia de movilidad. Ahí está realmente, digamos, una posible solución. Que se estuviera pensando, por ejemplo, en eficientar el transporte público, pero muy a fondo, que estuviéramos pensando, por ejemplo, el transporte universitario podría ser una alternativa muy adecuada. Estamos viendo cómo cada vez en las familias, bueno, el muchacho crece, le dan vehículo, y entonces esto en las universidades privadas, que tenemos muchas en nuestra ciudad, sobre todo, pues es donde más asisten los estudiantes con su vehículo particular, bueno, también en las públicas, pero eso podría, por ejemplo, pensar que las universidades pudieran estar realmente apoyados con el gobierno, crear todo un sistema eficiente de transporte universitario que no fuera a lo mejor selectivo para solo una universidad, que pensaran en toda una red de transporte que pudiera favorecer pues estos traslados, estaríamos abatiendo una gran concentración de contaminantes y con ello estaríamos resolviendo gran parte de la problemática. Porque no es suficiente nada más con la verificación y con afinar el vehículo. El asunto es que tú puedes afinar cuantas veces sea necesario tu vehículo y el vehículo sigue quemando hidrocarburo. Así es, y sigue generando contaminación. La falta de áreas verdes, eso es otro de los grandes problemas. No se tiene una visión realmente eficiente de lo que es el crecimiento urbano. Lamentablemente, cada vez las zonas que pudieran estar pensadas, por ejemplo, como vocación natural para la recarga de acuíferos, como vocación natural para la digamos, adopción de áreas verdes, ¿qué hace? Se pone una plancha asfáltica, se crea toda una torre de edificaciones y esto, bueno, pues también es una cuestión ineficiente que favorece la contaminación. Algo que no se ha monitoreado y que pudiera ser interesante que ya se empiece a poner
cartas en el asunto, es todo este incremento de la temperatura que va a ser ocasionada a causa de estos edificios, de estas grandes torres que tienen una, digamos, superficie reflejante, que son cristales. Esto incrementa también la temperatura a nivel micro, entonces el microambiente empieza a ser más caluroso. Esto empieza también a favorecer la concentración de ciertos contaminantes y empieza a demeritar la salud de las personas expuestas. A ver, pequeñas cosas, cómo pudieran influir, cómo pudieran mejorar, cómo sincronizar los semáforos que vemos en horas pico, cómo se complica la circulación. A veces nos quejamos también que en ciertas zonas hay muchos topes. También complica Así es, el arranque, el freno del motor incrementa la emisión de contaminantes, la ineficiencia en cuanto al sistema de semaforización también es una cuestión que la limita, la falta, por ejemplo, comentaba, las áreas verdes son un excelente filtro de lo que es el aire, no nada más contribuyen pues a mejorar la calidad del aire captando ciertos contaminantes, transformándolos de alguna forma, sino que también pues favorece lo que es la infiltración de agua y todo esto favorece microclimas, ¿verdad? Pudiéramos también estar pensando en que la utilización de las rondas escolares como para evitar que si 4 o 5 niños pues van hacia la misma escuela de la zona de vivienda, digamos, de origen, pues tratar de establecer ese tipo de rondas que de alguna manera nos ahorran tiempo, nos ahorran también pues estrés, favorecen en algunas condiciones, todo. Exactamente, tiene muchas ventajas, y pensar que también nosotros como tal vez en nuestros lugares de trabajo o en algunas otras traslados que tengamos, pensar en utilizar formas de movilidad alternas. El gobierno justamente tendría que estar trabajando en estos puntos críticos de contaminación atmosférica y estar pensando en toda una estrategia de acciones integrales. Y estas estrategias, ¿es responsabilidad de la autoridad de que haga las campañas para que el ciudadano se anime, lo haga? Yo creo que es responsabilidad compartida, ¿no? Porque gran parte, claro, reside en la autoridad, porque es la que es la encargada pues de contribuir a favorecer las condiciones para el desarrollo ciudadano, pero una parte también la tenemos nosotros en lo particular, en lo individual, en informarnos, en acercarnos, en volvernos como ciudadanos comprometidos, de manera que nos estemos informando qué podemos hacer. Ya ahora pues la información fluye de una manera tan eficiente y tan ágil que no podemos ser pasivos ante toda esta serie de problemáticas. Y hay reuniones constantes para crear esos planes de desarrollo urbano, planes parciales, planes metropolitanos. Se acaba de anunciar nuevamente este interés de unirse para también acopiar las necesidades o las ideas de los ciudadanos, en qué se invierte, qué no se invierte. ¿Qué es lo que está haciendo mal entonces el ciudadano y las instituciones Yo creo que debe haber públicas? como que un ejercicio mucho más enérgico. Se sigue pensando en que la ciudad no tiene un tope, y eso es mentira, ¿no? La ciudad yo creo que ya rebasó pues ese tope de capacidad, el agua está escaseando porque no es eterna, ya está rebasando ese tope de calidad en la convivencia incluso. Entonces yo creo que se tiene que pensar en otros puntos del Estado en donde se pueda generar desarrollo. Yo creo que, digamos, seguir pensando en que la ciudad puede seguir creciendo y creciendo así de una forma desmedida no es la solución más adecuada. Se tiene que estar pensando en que la ciudad tiene que ser más eficiente, no nada más en términos de una red de comunicación que privilegie el automóvil, sino una red de comunicación y de transporte que favorezca el traslado público, la movilidad colectiva, y no nada más en términos individuales, que es lo que hasta ahora se ha hecho. Se siguen haciendo avenidas y calles para que cada vez mayor número de vehículos siga circulando. Si acaso nada más una gran obra que estamos teniendo ahora, la del tren ligero, pero aún así, bueno, no está siendo una medida del todo eficaz. Ya pasó con el Metrobús, se dijo que iba a desaparecer una cantidad de rutas, cosa que no ocurrió del todo, y entonces, ¿qué hicimos? Los puntos de contaminación se trasladaron a otras calles, a otras avenidas, y no se resolvió el problema del todo. Y el impacto también llega a nosotros, a nuestra salud. ¿Hay algún estudio que diga en qué zonas las personas se están enfermando? ¿De qué se están enfermando? Sí. Bueno, de hecho hay reportes, un reporte que hace desde la Administración Central, desde SEMADE, en el que se informa que cerca de 20,000 personas
en el 2014 pudieron haberse muerto a causa de efectos de la contaminación atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que enfermedades respiratorias se agravan a causa de la contaminación atmosférica. Las partículas, existe un diagnóstico que se hace de partículas, material particulado, y de ese material particulado lo separamos en partículas menores a 10 micras, a 2.5 y a 1 micra. Esas son las que preocupan más porque son las que pueden traspasar el tracto respiratorio, depositarse, digamos, en el tejido pues, pulmonar, dificultar esa capacidad de oxigenación eficiente que tiene el pulmón y entonces ello agravar condiciones pues, de infecciones respiratorias o en personas que ya están con una susceptibilidad a cierto tipo de enfermedades. Entonces, aparte le sumamos a que ese material particulado puede tener una toxicidad. Entonces, pues claro, existen referencias concretas de cómo la contaminación influye en el deterioro de la salud de las personas y se han hecho algunos estudios en el posgrado en salud ambiental, se han hecho específicamente tesis en donde se valora la salud y la mortalidad en puntos que están expuestos a altas concentraciones de contaminación atmosférica. ¿Y nos lo platica al regresar de la pausa? Claro, está bien. Por favor. Claro. Vamos a la pausa, recordándole a las personas que nos ven y nos escuchan, nuestro teléfono el 3030-5307. Sobre todo, queremos saber si usted tiene una propuesta o si en su actividad familiar y empresarial, laboral, ustedes tienen ya un mecanismo, ahora no algo que nos estemos imaginando. Si ya tienen un mecanismo, sobre todo, que esté aportando a la disminución de la contaminación en nuestra ciudad. La pausa y ya regresamos. Platicando con la doctora Marta Orozco de la Universidad de Guadalajara, especialista ambiental, pues tocábamos el tema de la parte de la salud, que una cosa es que nos enfermemos por esta gran contaminación y que yo en lo personal lo sufro, de verdad que tengo un poquito más de un mes, que no puedo solucionar un cosquilleo aquí y que no tiene nada más que ver más que con una simple alergia y que te pone en caos al principio cuando empieza la enfermedad porque no sabes si es influenza, no sabes si es veras una tos, no sabes si es un problema pulmonar y resulta que es simplemente una alergia. La situación que yo tengo es común. Ah, claro, esto está incrementándose cada vez más los padecimientos de las vías respiratorias a causa de la exposición a contaminantes. Y no nada más las personas se están enfermando, estamos teniendo también árboles enfermos, la vegetación se está enfermando a causa de la exposición a contaminantes. Tenemos ciertas especies de árboles se consideran como indicadoras de contaminación atmosférica. Por ejemplo, en específico, Genaro Gallegos, un estudiante del posgrado en salud ambiental, hizo un estudio de los efectos que estaba teniendo la contaminación por ozono en el arbolado en algunas áreas verdes de nuestra ciudad y encontramos justamente que aquellos árboles de fresno, que es un árbol muy bonito, que es muy característico de nuestra ciudad, está enfermándose en puntos aquellos que está cercano a la contaminación atmosférica. Entonces no nada más es un problema que atañe a la salud de la población humana, sino también a las demás especies biológicas que tenemos y bueno, qué decir de algunos otros organismos como pudieran ser algunas aves, como pudieran ser algunos otros insectos que contribuyen pues al equilibrio de algún ecosistema específico local de algún área verde que está teniendo ese efecto a partir de la contaminación. Mira, hay una desventaja aquí que comentan de los insectos. Estos ayudaban a que no tuviéramos tanta presencia del mosquito Aedes aegypti que está propagando el dengue, chikungunya y el Zika. Y estos que son mutantes, estos insectos mutantes y que son súper adaptables, ¿no? Bueno, son los que van a predominar, imagínense. Exactamente, ustedes. Sí, entonces todo guarda pues un equilibrio. Pensar entonces en una ciudad desde el punto de vista meramente económico, pues yo creo que es un error, ¿no? Se tiene que replantear las formas de estar visualizando el crecimiento de la metrópoli, pero identificar otros polos de desarrollo hacia donde pudieran estarse incentivando también el crecimiento urbano y no estar pensando nada más que zona metrópoli pudiera estar albergando cada vez más torres, que esto, como dije anteriormente, afecta el microclima, daña y perjudica lo que es también lo que satura las vialidades y tenemos también que en función de servicios como el agua potable, pues escasea, ¿no? Entonces, otras formas más creativas, está el centro que cada vez se está despoblando, entonces pensar en repoblarlo, pero de una manera como que más eficiente y pensando pues en que siga alcanzando pues el recurso para que vivamos con calidad. Están las contingencias que se han presentado en Tlajomulco. Así es. ¿Qué acciones concretas deberían de tomar? ¿Lo que se está haciendo es lo adecuado
Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos, bueno, todos una serie de corredores también escolares, una serie de corredores a partir de servicios, de fuentes de empleo. Entonces, sigo insistiendo en que pensar en estas formas de movilidad colectiva que pudieran estar favoreciendo una disminución del parque vehicular y con ello favoreceríamos la calidad del aire, crecimiento de áreas verdes en toda esta zona. Tlajomulco, si mal no recuerdo, en el último censo que se hizo, fue de los municipios que creció más a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, claro, el problema lo están teniendo ya ahí por esa condición. Anteriormente era Miravalle, ahora ya es Tlajomulco. El centro no estamos, también está pasando por puntos críticos, entonces buscar estas alternativas como más eficientes para movernos en la ciudad, ir hacia nuestros lugares de trabajo. Yo creo que ahí está todo el reto. Y les digo, acompañado de toda esta estrategia de favorecer las áreas verdes y entonces pensar en estos núcleos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Autorizan una torre, ok, pero autoricen también determinado número de metros de área verde en el que de alguna manera amortigüen un poquito, recarguen acuíferos y no sea el impacto tan grande del crecimiento de esta saturación que va a tener con la instalación de una torre. Había habido una orden donde ya las nuevas construcciones a partir de años anteriores tendrían que tener ciertas especificaciones que coinciden con un desarrollo sustentable. ¿Qué hay de esto? ¿Lo están respetando los constructores? Bueno, mira, aquí habría que hacer también una valoración, un análisis a detalle. Yo recuerdo en la administración pasada, el Ayuntamiento de Zapopan nos invitó al trabajo pues de una disposición legal que tenía que ver con el impacto ambiental urbano y hacerlo de esa forma un poco más sostenible, que fuera de baja densidad, que cuando existían estos desarrollos, pues que es algo que a lo mejor se dice muy fácil, ¿no? Pero no lo podemos frenar de un día para otro, porque ya hay una serie de compromisos, de acuerdos legalmente establecidos, pero lo que sí tendría que haber esa comisión revisora, porque ¿de qué sirve que existan una serie de disposiciones, de normas, si no hay un adecuado esquema de supervisión en el que realmente se vigile que esa orden que se dio se esté llevando a cabo? Entonces, bueno, pues todo ello agrava pues el problema y agrava la situación. Ahorita dice, fue invitada por Zapopan. Nos gusta escuchar a los académicos, a los investigadores, porque tienen muchas propuestas. Como tal, ¿ya hay propuestas de ustedes a la autoridad estatal, por ejemplo, para mitigar, evitar los problemas de contaminación? Bueno, sí, así es. Nosotros creemos nuestras publicaciones científicas, los foros que a veces en los que participamos, estos espacios que tenemos de acercarnos pues a la ciudadanía y a las autoridades a través de las medidas se puede decir de las entrevistas, propiamente los espacios de difusión. Yo creo que son ese esquema en el que nosotros nos acercamos a la autoridad para comentarlo. Lamentablemente, bueno, pues necesitamos también tener una retribución. Justamente estamos trabajando en un diálogo, lo tenemos que decir también, con el delegado de la PROEPA, en el que está interesado en incentivar una norma de olores. Los olores son, después de la basura y antes del ruido, las principales quejas que se reciben a nivel municipal. Quejas de la población provienen justamente por esa emisión desagradable de lo que serían los olores, y entonces trabajar como un diagnóstico. Entonces sí hay un interés por parte de la autoridad, a lo mejor no es del todo suficiente, tiene que haber también una coordinación por las diferentes instancias de gobierno, no nada más el gobierno del estado, tiene que haber un compromiso por los ayuntamientos, y entonces trabajar de manera coordinada para que se visualice pues una mejor calidad del aire. Y yo creo que ahí en esta parte de los olores, creo que cuando es típico y somos muy perceptivos ante el olor de un incendio y luego pensamos en el bosque de la primavera inmediatamente, y ese tema de los olores estará muy interesante porque no solamente es eso lo que tenemos que estar cuidando, tenemos que percibir qué es lo que está sucediendo en todo, hasta oler la contaminación, tiene olores. Y precisamente hablando de incendios forestales, está con nosotros Eduardo Cruz Castañeda, él es director forestal de manejo de fuego de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. El olor es lo primerito, ¿no? O sea, yo creo que inmediatamente, y yo no sé, los vientos, si traen a zona metropolitana, o se llevan, o todo depende del temporal, estos olores que causa un incendio. Sí, a la distancia el humo se traslada con el viento y es perceptible el olor
el aroma que da la combustión, ¿no?, de la vegetación. Entonces sabe uno que está quemándose algo dentro del bosque. Aquí yo sí quiero preguntar, regularmente, ¿entra a la zona metropolitana o sale a la zona metropolitana? Por ejemplo, la zona industrial, estos olores, estas emisiones, ¿salen o se quedan en la zona? ¿Cuál es el juego regular? Depende de la dirección y velocidad del viento. Hay una condición atmosférica muy compleja que ocurre a diario, que cambia incluso durante el día. Entonces, no podemos estar diciendo justamente qué pasa con todos esos contaminantes. Por ejemplo, en ese sentido, Miravalle es una zona poco privilegiada porque es una zona que predomina pues la captación de los contaminantes. Entonces, el problema de Miravalle no es Miravalle solamente, es toda la urbe. Y entonces, topográficamente y por la condición también meteorológica, pues le favorece que ahí se estacionen los contaminantes. Entonces esto es muy variable, incluso a lo largo del día o a lo largo del año, ese comportamiento. Y que nos platique de la parte de los incendios, porque estamos en una etapa complicada, es la mano del hombre. Es esta quema de pastizales, es también si dejas la colilla de cigarro, ¿qué está provocando los incendios aquí en la zona metropolitana y en Jalisco en general? Alrededor del 97% de los incendios forestales que se originan en nuestro estado son originados por alguna actividad humana. Ciertamente, abril y mayo históricamente son de los meses más secos en nuestro estado y en nuestro país en la mayor parte. Sin embargo, lo que lo hace especial este año es que le han antecedido todos estos meses, desde el mes de noviembre, octubre, que se quitaron las lluvias, entonces le anteceden la acumulación de meses de sequía, en el cual la vegetación está sumamente estresada, las temperaturas son muy altas, cada día puede ganar humedad un poquito en la noche, en la madrugada, pero durante el día con el sol a pleno, pues pierde esa humedad. Entonces, los incendios que tenemos actualmente en Jalisco son ocasionados precisamente por las quemas agropecuarias, por los paseantes que visitan nuestros bosques, que tiran el cigarro, también en el trayecto sobre las carreteras, la gente que hace alguna actividad dentro del bosque, fogatas, que pone su asador. Ante cualquier situación, ahorita en este momento, de que una chispa se extienda hacia la parte de la vegetación seca, se ocasiona un incendio forestal. ¿Y qué están haciendo para prevenirlos? ¿A dónde están yendo con información? Muy bien, parte es esta entrevista, hacemos una campaña de difusión a través de material divulgativo, a través de mensajes de radio, en coordinación con otras áreas como es también la federación, para estar motivando a la población a que genere esa conciencia de no usar el fuego dentro del bosque. Y coincide con la etapa también en que preparan los terrenos agrícolas para la siembra, entonces también hacemos reuniones juntamente con la Zagarpa en las regiones de Jalisco para que podamos motivar a que el productor no use o reduzca el uso de fuego y si lo requieren utilizar, se asesore, se ayude, se apoye con el personal brigadista de nosotros para que evitemos que ese fuego que se usa en las áreas agrícolas se vaya hacia las áreas boscosas y selváticas. Y tenemos este centro de reporte de incendios, que es bien importante que la gente, hablando de olores, que en el momento en que identificamos precisamente un incendio, pues inmediatamente tome el teléfono y diga, aquí huele raro y yo estoy viendo una columna de humo. ¿A dónde nos comunicamos? Tenemos un centro estatal que operamos el gobierno del estado y la federación. El teléfono es el 3636-8252. Cualquier reporte, cualquier ciudadano lo puede hacer en ese teléfono en cualquier hora del día. Las 24 horas del día está este centro estatal operando. Si yo manejo tierras y las estoy preparando, quemé, se me fue, ¿hay alguna penalización? Me refiero a que sin ningún temor de que pueda ir a prisión, le cobran una multa muy alta, etcétera, reporte el incendio. Sí, de preferencia tiene que reportar inicialmente el incendio. Se hace una investigación y tiene una consecuencia, sí, hay jurídica legal. Sin embargo... Es que no estamos acostumbrados a enfrentar nuestras consecuencias. Sí, sin embargo,
Lo principal es que cuide su vida, obviamente, y que nos ayude. A veces no es una situación de negligencia ni algo que de manera deliberada lo quiera hacer, sino que de pronto el viento cambia, el viento se hace más veloz y escapa la flama, ¿no?, del control. Entonces, no tengan ningún temor por hablar. Si es una situación fortuita, con mucho gusto vamos y atendemos oportunamente antes de que ese incendio pueda hacerse de mayor magnitud. Por lo que hemos hablado hoy me queda claro que es la actividad del hombre, somos los particulares los que estamos contribuyendo a todo esto, así que dejemos de pensar en que el gobierno no tiene programas, en que el gobierno no hace, en que el gobierno tiene su responsabilidad, lo entiendo, pero están administrando una conducta y un comportamiento humano, ¿cierto? Entonces ojalá estas normas pues sean, como lo dijo doctora Marta, mucho más estrictas, ya con más topes, mucho más limitantes a la actividad del ser humano, porque si no, se nos va a voltear, dicen por ahí, el chirrión por el palito, ¿cierto? Muchísimas gracias, doctora Marta, por estar con nosotros esta mañana. Eduardo Cruz Castañeda, muchísimas gracias. A sus órdenes. Y repetimos el teléfono, 3636-8252, Mayra. Para que usted lo tenga ahí a la mano y contribuya con la autoridad, por supuesto, reportando. Gracias por acompañarnos.